Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que todos bien. Tengo cara de estar cansado. Bueno, ahora no, pero hoy hizo 45, 46 grados aquí en el Cairo y yo estoy al lado del desierto. O sea que eh, fue un día de no poder respirar. Y bueno, el calor me dejó. Vamos a comenzar hoy con nuestro día de las rodillas en la semana emocional del mes de Aries. Bueno, el tema de hoy es la independencia. Ok. Recordemos entonces qué significa la independencia. Independencia es la conjunción de una, dos, tres y cuatro palabras. In significando en, dentro, o también ne, que es otra formación que significa no, negativo, algo que no está. De, que es la partícula que define un movimiento de arriba hacia abajo. Pendere, que significa colgar, colgar algo que está arriba. Y ya, que es el concepto de aquello que cuelga desde arriba o aquello que no cuelga desde arriba, en este caso, independencia. Dependencia sería aquello que cuelga de algo más arriba. Independencia, aquello que no cuelga de algo más arriba. Y desde esto vamos a tratar el tema entonces de la independencia relacionado a las rodillas. Las rodillas, recordemos que está relacionado a nuestra historia, a nuestros ancestros. Bueno, entonces, obviamente que cuando hablamos de independencia, tener una relación directa, en este caso, con nuestros ancestros, con nuestra historia personal, con todo aquello que hemos recorrido en nuestra vida. El concepto independencia para nosotros obviamente está relacionado a la independencia de los países, así como la independencia de una persona cuando se va a vivir sola, cuando empieza a realizar su vida. Sin embargo, a pesar de que tenemos este concepto de la independencia, y es algo que culturalmente nosotros incitamos mucho, ¿no? El tema de hay que ser independiente, hay que aprender a pensar independientemente, hay que honramos y celebramos los días de independencia. A pesar de que existen este tipo de honras a lo que significa la independencia en nuestra cultura, a pesar de todo eso, nos cuesta mucho mantener la independencia y nos cuesta mucho entender qué es lo que realmente significa ser un ser independiente. Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Cuando hablamos de la independencia de los países, ¿no? Cuando hablamos de independencia de los países, por ejemplo, tenemos que entender que el concepto de que un país o una cultura esté por encima de otra habla de que hubo una cultura que se posicionó, se expandió hacia un territorio diferente y se
y tomó el control sobre un territorio al que le llamamos colonias, ¿no? Entonces, en esta expansión, luego la población, que tiene una diferente cultura, una diferente forma de pensar, de entender el mundo, puede reclamar dejar de ser una colonia para independizarse de la principal corona o el principal imperio, ¿no? Entonces, ese tipo de independencia está hablando de un grupo de personas que deciden dejar de depender, es decir, dejar de estar ligados, colgando del poder de otro, ¿no? Y así es como, por ejemplo, todas las naciones de África, las naciones de América, varias naciones de Asia, se empezaron a independizar desde 1776, ¿no? Se empezaron a independizar y empezaron a reclamar su autogobierno, su propio poder interior. Bien, bien. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces lo que sucede es que el pueblo que logró la libertad de esa corona, dentro también tiene regiones que piensan diferente, que tienen una visión diferente de sí mismo y que en cierta forma también podrían reclamar a ese gobierno, a ese poder central, la independencia también. Y sin embargo, una vez que el gran gobierno se independizó, empieza a hacer lo mismo con sus regiones menores. Y esto se puede seguir replicando como si fuera un fractal hasta una familia, una persona, ¿sí?, que quiere independizarse de un grupo. En que decimos que lo importante es ser uno mismo, pero después, cuando esa persona se quiere independizar o moverse y hacer algo diferente, de repente todos empiezan como a juzgar a esa persona que busca hacer algo de otra manera o de una manera diferente, innovadora. Como vemos entonces, muchos solemos celebrar la independencia conseguida de alguien más, pero cuando empezamos a pedir nosotros la independencia, de repente no funciona. Entonces, ¿cuál es la incongruencia ahí? ¿Por qué una independencia sí y otra independencia no? Ejemplos de estos hay muchos, obviamente, como por ejemplo cuando Estados Unidos se separa, logra la independencia en 1776 de el reino de Inglaterra, logra independizarse, declara la independencia por su propio lado, unilateralmente, ¿no? Declara la independencia y una vez que lo hace, de repente, sus propios estados, que antes eran colonias, empiezan también a pedir la propia independencia. Los estados del sur con los estados del norte, empieza una guerra civil en la cual, bueno, luego terminan ganando los del norte y se unifican como los Estados Unidos. Sin embargo, fíjense que el país termina siendo lo mismo que hizo, termina siendo lo mismo que hacía Inglaterra, ¿no? Lo mismo pasa con muchos de los países, sudamericanos, en que había diferentes corrientes, las corrientes, por ejemplo, en Brasil, que fue uno de los únicos países que había una gran corriente monárquica tratando de mantenerse en la corona de Portugal, y sin embargo los republicanos forzaron a la gran parte monárquica, la forzaron a aceptar la república. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no podrían haber seguido siendo parte si es una cuestión de independencia? En otros países latinoamericanos también, ¿sí? Diferentes regiones queriendo independizarse, no los dejaban después de haber obtenido la independencia de la corona española. De todas formas, se seguía
reclamando, ¿no? Como en Argentina con los unitarios y los federales, terminan ganando los unitarios, y así estamos. Y entonces, en todos los países vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Hacia adentro, hacia pequeño. Y hoy todavía tenemos esto con Escocia, con Cataluña, por ejemplo, ¿no? El País Vasco, territorios que, ¿por qué no podrían independizarse? ¿Qué es lo que les prohibiría independizarse y no seguir siendo parte del intercambio entre personas, pero con una administración diferente? Fíjense que la idea de mantener un poder concentrado bajo un territorio, llamándolo de una forma, es una cuestión muy antigua, relacionada a los nacionalismos para defender territorio y tener recursos y poder. Hoy en día, en un tiempo de redes y de globalización, eso no tiene ningún sentido. A nivel nacional, a nivel territorial, no tiene ningún sentido ese tipo de jurisdicciones en el cual una capital tenga que decidir sobre muchas regiones que piensan diferente. Por lo tanto, este concepto claramente viene de un concepto antiguo en el cual un rey decía, todo esto es mío y yo cuido todo lo que está acá. Y le vendía al pueblo la idea de que si él se mantenía en el gobierno, entonces todos iban a tener comida, casa, seguridad, iban a estar bien, ¿no? ¿Y qué hacían? Se educaba para amar a ese rey, se educaba para amar a esa tierra, se les lavaba el cerebro para hacer creer que esto es mío, esto es nuestro, para así ser más fácil generar enemigos que pudieran atacar, ¿sí? Entonces se generaban enemigos, todos los de afuera eran enemigos, entonces el nacionalismo genera una idea de pertenencia a un grupo y este grupo me cuida, me da comida y ese es el líder que me permite tener comida, casa y seguridad. Y cualquiera que venga de afuera va a ser el enemigo, ¿sí? Todavía tenemos esto con la xenofobia, con todo este tipo de cosas que siguen pasando porque todavía existe el nacionalismo. ¿Por qué? Porque no logramos ser independientes nosotros mismos. Y ahí voy al individuo. La idea entonces es que desde el principio de los tiempos, la razón por la que existe una nación es para agrandar la familia. Básicamente, la imagen sería que al principio había un individuo que se juntaba con otro individuo para crear un tercer individuo. Mamá, papá, hijo. That procreates a new one, the kid. So we have the first group here. Mom, dad, and son. Ok. De este podía haber dos más y dos más. Entonces, esto conformaba lo que sería una familia. ¿Se acuerdan que familia qué significaba? Fame, significa hambre, aquellos que comparten lo que comen porque tienen hambre. ¿Sí? De acá, y este de acá se junta con otra más. Podríamos decir que de repente ahora tenemos tres familias. Tres familias que ocupan tres regiones diferentes. A estas familias, entonces, le hace falta algo más. Uno que los unifique a todos. Entonces a este le va a llamar como el chamán
el jefe de familia, el que lidera a la manada. En la época romana, a estos grupos de 3 familias o tres territorios que se juntaban por familias, se le llamaban tres familias, tribus. Las tribus, entonces, ¿qué son? Grupos de 3, ¿sí? Grupos de 3 que se juntan y comparten una cultura. ¿Qué significa esto? Culturalmente y económicamente, estas familias cuelgan una de la otra. ¿Qué hacen? Dependen. Este de acá es el que se encarga de guiarlas y protegerlas. Entonces, las familias tienen que mantener esta persona para que proteja al grupo. Y por eso a esta persona se le dan tributos. Por lo tanto, una persona que obtiene de todo poco se le considera atributo, es decir, que posee tributos. ¿Y qué pasaba ahora? De repente van a aparecer más familias. Y van a empezar a conectarse y a depender la una de la otra. Entonces, esta personita de acá empieza a regirlas a todas, a regirlas, a marcar la regla. Por eso a esta persona se le va a llamar el regente o rey. Y por lo tanto, cuantas más familias empiezan a sumarse, la cultura empieza a ser cada vez más complicada. Entonces llega un momento en que el rey tiene que decidir algo. Para que todos estos me hagan caso a mí solo, todos tienen que hablar la misma lengua y todos tienen que pensar lo mismo, sintiéndose de la misma familia. Y así nace una nación. Los tributos dejan de ser tributos porque ya nadie lo conoce a este señor. Antes era parte de la familia, ya no es parte de la familia. Ahora nadie lo conoce, solo saben que es el rey. Entonces deja de llamarse tributos para llamarse impuesto. Es decir, algo que está puesto por alguien. Ahora vamos a esta familia de nuevo. Esta familia tenía hambre. Cuando apareció el rey, la familia no tuvo más hambre. Y gracias a las otras familias, todas juntas podían sobrevivir. Entonces, este de acá tuvo un hijo al que le dijo esto. Y este tuvo otro hijo al que le dijo lo mismo. Y este tuvo otro hijo al que le contó lo mismo. Y otro hijo. Y otro. Llegamos a nosotros, que tenemos genética y emocionalmente la información de lo que pasó al principio. Y por lo tanto, si tomamos a esto como un árbol, ¿ven el arbolito? Todas las nuevas generaciones
¿Qué hacen? Están colgando del árbol. ¿Y cómo se dice estar colgando del árbol? Depender. Es decir, que nosotros dependemos de todas las generaciones anteriores. Dependemos, colgamos, somos parte, venimos extendidos de eso. Entonces, por generaciones, hemos ido construyendo la idea de que la familia, la nación, un gobierno, pertenecer a un territorio, a una lengua, a una bandera, nos hace sentir seguros. Entonces, no está mal depender, porque es la biología misma. Fíjense esto, también podrían ser partículas, moléculas, compuestos químicos. La naturaleza misma depende para existir. El problema no es depender. El problema no es depender. ¿Cuál es el? Entonces, vamos a esto. La razón por la cual nosotros hoy estamos acá hablando de esto a través de Internet es porque hubo un momento en que una de las familias estas no tuvo hambre y tuvo tiempo para pensar. Tuvo tiempo para decir, no sé si esta sería la mejor manera. Como hubo personas en la historia que no tuvieron que matarse para trabajar, para buscar comida, luchar y sobrevivir en una guerra, y estuvieron en momentos en que pudieron sentarse y pensar, diciendo, ¿será esta la manera? Gracias a esas personas es que hubo evolución, hubo desarrollo social, hubo arte, cultura, filosofía, tecnología, avance científico. Es gracias a esas personas que hoy en día tenemos lo que tenemos y hemos logrado lo que logramos. ¿Qué sucede entonces con esta gente? Que esta gente, de repente, venían de una generación a otra y esta persona que tuvo una idea cortó con la tradición. Por lo tanto, esta persona rompió con la herencia familiar. Y hubo muchos de estos. Hubo muchos que tuvieron ideas parecidas, que dijeron, ya sé, ya lo entendí. Pero de todos estos que hubo, solo uno lo logró. Y es el único que nos acordamos. ¿Por qué solo uno? Porque esto fue desplazado por su familia, desplazado por la sociedad, por deshonrar la herencia y la tradición. Rompieron el clan. El mayor miedo de un individuo es no tener el clan que le proteja. Sin embargo, esta persona que lo logró, lo que hizo fue permitir que todos estos
evolucionen un paso más adelante. Con cada pequeño descubrimiento que en la historia una persona hizo, desde el descubrimiento de la rueda al descubrimiento de la agricultura, el descubrimiento de la astronomía, el descubrimiento de cualquier tipo de descubrimiento que cada individuo fue haciendo, fue cambiando poco a poco toda la cultura, hasta que vino uno, le cortó la cabeza al rey y la reina, hicieron la República Francesa, etc. ¿No? Pero fíjense entonces que la mayoría fue negado por la sociedad, porque sus ideas cambiaban la comodidad del sistema. Por esto mismo, por el miedo a perder la seguridad de todo esto, es que internamente nos cuesta ser independientes. Y por eso cada vez que sucede una independencia, los clanes vuelven a tomar el control y el poder y decir, quédate aquí, que yo te cuido. Es así como el miedo genera protección, la protección genera control y el control dependencia. Para lograr la verdadera independencia de los grandes sistemas que nos rodean, primero que tenemos que lograr la independencia de nuestro propio grupo. Porque si no, lo que hacemos es proyectar el miedo que tenemos de nuestro clan hacia todo el sistema. Y para eso tenemos que identificar cada uno de ustedes con las terapias que puedan y se les ocurran. Cada uno de ustedes tendrá que identificar cuáles son las dependencias que tienen de su propio clan. Y también cuáles son los mayores miedos por los cuales dependo de una nación. ¿Cuántas personas de acá se habrán encontrado diciendo orgullo de ser argentino, orgullo de ser mexicano, orgullo de ser español? ¿Cuántas personas tienen orgullo de formar parte de un clan o de una nación que nació solamente para tener control sobre los individuos? Los individuos somos libres por naturaleza. Los individuos somos independientes por naturaleza. Simplemente que por miedo a esa independencia somos dependientes por naturaleza. Cuando empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, cuando trascendemos el temor a los mandatos del clan, cuando trascendemos la idea del nacionalismo, es que empezamos a ser verdaderamente independientes, conscientes. Y quiero simplemente aclarar lo siguiente. Ser independiente no significa que me aparto de todo. Ser independiente significa que no dependo de todo. Es decir, que puedo usar el sistema, que puedo disfrutar con la familia, que puedo tener relaciones, que puedo estar en un estado, en una nación, pero tengo la capacidad de autoabastecerme, tengo la capacidad de autorreferenciarme, sin depender de las ideas externas, sino
de mí mismo. Eso es ser independiente. Bueno, vamos a la información de hoy. La vibración del día es Ru. La afirmación es yo soy sabiduría aplicada. El código del día es Marte. El cuarto planeta más cercano al Sol es el planeta rojo, el cual se ve así debido a su oxidación. Es más pequeño que la Tierra, mucho más frío, y marca el límite de los mundos interiores y rocosos del sistema solar. Marte viene del nombre marcial, hombre belicoso, relacionado así a la agresividad, la estrategia de guerra, el conflicto, la fuerza, sexualidad, voluntad y vigor. Se encuentra al límite del cinturón de asteroides que divide el sistema de los gigantes gaseosos. Por ello, es nuestro protector ante las rocas que nos atacan. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos, nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito, y visualizo delante de mí una luz, mi alma, en forma de una chispa divina. Enciendo. Llevo esta chispa divina hacia mi chakra corona. Y tomo conciencia de dónde en mis creencias, en cuál de mis creencias soy dependiente y en cuál soy independiente. Encendiendo esta chispa en mi corona, aplico la libertad en mí. Desciendo esta chispa hacia mi tercer ojo. Tomo conciencia de cuáles de mis pensamientos son dependientes y en cuáles soy independiente. Aplico
en mí la libertad de estos conceptos y enciendo mi tercer ojo. Desciendo esta chispa divina hacia mi laringio. Tomo conciencia de cuáles son mis verdades condicionadas, dependientes, y cuáles son independientes. Aplico libertad en este concepto y enciendo el laringio. Desciendo esta chispa divina hacia mi corazón. Reconozco cuáles de mis emociones o sentimientos son dependientes y cuáles son independientes. Aplico libertad en este concepto y enciendo. Desciendo esta chispa divina a mi plexo. Y reconozco cuáles de todas mis relaciones son de dependencia y cuáles son independientes. Aplico libertad a este concepto y enciendo mi plexo. Desciendo la chispa divina hacia mi chakra sacro. Reconozco cuáles de todas mis creaciones son dependientes y cuáles son independientes. Aplico libertad en este concepto y enciendo mi centro creativo.
Desciendo esta chispa hacia mi chakra raíz. Conozco de qué objetos soy dependiente y de cuáles soy independiente. Aplico libertad a este concepto y enciendo mis genitales. Desciendo esta chispa a mis rodillas. Y reconozco de qué personas soy dependiente y de cuáles logré ser independiente. Aplico libertad en este concepto y enciendo mis rodillas. Desciendo esta chispa divina a mis pies. Y reconozco de qué cosas soy dependiente en mi vida, de qué depende mi camino. Aplico libertad e independencia en este concepto y enciendo mis pies. Inspiro y expando por todo mi cuerpo esta chispa divina, activando en todas direcciones mi independencia del mundo.
Yo soy sabiduría aplicada. Yo soy sabiduría aplicada.